Y ahora vamos a darle paso a Juan Carlos Echeverry, nuestro próximo invitado, quien fue ministro de Hacienda y Crédito Público. El doctor Echeverry ha desempeñado cargos de alta gerencia en entidades a nivel público y privado, lo cual le da amplia experiencia para liderar grupos de gran desempeño en política pública y manejo de crisis. Él nos va a exponer un tema muy interesante y que nos va a servir a muchos de nosotros, que es un tema de actualidad a nivel mundial, de la pandemia a la recuperación. Doctor Echeverry, bienvenido a este evento. Gracias por participar con nosotros y qué emoción tenerlo aquí en este evento HP Innovation Day 2021. Diego, muchas gracias. Bueno, pongámonos en la tarea. El tema que vamos a tratar es pandemia, crisis y recuperación. Vamos a ver los siguientes temas. Primero, el contexto internacional. Esto es una crisis mundial con unas hondas repercusiones regionales en Colombia. Segundo, los manejos de crisis en Colombia, la reactivación económica. Y por último, unas notas sobre el futuro fiscal y la reforma tributaria que nos preocupa a todos. Entonces, entremos en materia. Ustedes ven primero en esta gráfica la situación de contagios alrededor del mundo, y que es la gráfica superior izquierda. Pero pues están muchos países de la región, Argentina, Brasil, Chile, etcétera. Les voy a pedir simplemente que se enfoquen en dos: Colombia, la gráfica inferior izquierda, y tal vez Estados Unidos, la inferior derecha. Lo que se ve en estas dos es unos picos recientes en diciembre, enero. De hecho, el pico fue como el 15 de enero relacionado con las vacaciones de diciembre. Pero después se ve un descenso marcadísimo en Colombia, esta gráfica roja, se ve un descenso muy marcado que es muy esperanzador, porque los contagios han caído muchísimo y muchísimo por debajo de los valles del año pasado. En Estados Unidos también se ve un descenso muy grande, todavía por encima de los valles del año pasado. Pero fíjense que esta no es una situación generalizada. Fíjense Perú, que se ve que todavía hay descenso. Fíjense Brasil, que se ve que todavía hay un ascenso, exclusivamente en Perú y Brasil. Y en Chile ya hubo un pico, pero no ha habido una caída tan marcada como la de Colombia. Entonces, primer elemento, el mundo ya ha empezado a descender, Estados Unidos drásticamente, Colombia drásticamente, y algunos países en la región todavía están viendo descensos en los contagios. En esta gráfica se ve ya en el mapa de Colombia cómo han sido los contagios. Sabíamos que nos teníamos que ir contagiando alrededor del territorio, y estas manchas rojas, pues que naturalmente nos preocupan, antes estaban en la costa Caribe y se han extendido hacia el interior. Este era un proceso natural del contagio. Ya en febrero hemos llegado a prácticamente todos los municipios del país, y eso permite avanzar a la siguiente fase, que es la vacunación, y naturalmente pues con el cuidado, la disminución en la incidencia de la pandemia. A nivel departamental es interesante que si esto lo hubiéramos visto en octubre, en septiembre del año pasado, se veían muchos departamentos en ascenso. El gráfico que ya vimos es el de Colombia, que es el inferior acá en rojo. Bogotá, por ejemplo, pero también Antioquia, Caldas, los departamentos de la costa, los departamentos del sur. Si ustedes miran, hagan un barrido visual, y casi todos los departamentos del país están mostrando estos descensos. Esto no era el caso durante el año 2020. Unos iban a ascenso, otros iban en descenso. Ahora hay más o menos una caída compasada, o departamentos que ya estaban bajos en contagios desde el año pasado. Entonces, la noticia sigue siendo buena en ese sentido. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Por supuesto, de varios tipos las vamos a ver. La primera es esta, que es económica en el crecimiento. Uno ve los bloques amarillos, que son los crecimientos en el segundo trimestre del año pasado, luego los rojos en el tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, y luego los grises ya al final de año. Se ve un segundo trimestre tremendamente negativo, Perú muy golpeado, Colombia con -15, luego -9 y luego -3,6. Y esa es más o menos la tendencia en todos los países. Para Perú, para México, el piso se tocó entre marzo, abril, mayo, y desde entonces hemos tenido todavía crecimientos negativos. O sea, es un año muy difícil, es el año más difícil de la historia del país, más difícil de sus vidas,
Esperemos que nunca en el futuro vuelva a haber un año tan duro como el 2020, pero pues, ¿qué ventaja tuvo? Y es que la caída fue muy drástica, pero la recuperación fue relativamente rápida, fue en lo que se llama V, o sea, una recuperación que rebotó rápidamente y pues dentro de lo malo que fue, pues ese es una buena evolución. Aquí se ve perfectamente la V, se ve tanto en los meses del año pasado, esa es la gráfica izquierda en diferentes países, como entre el 2020 y 2021 se ve una recuperación fuerte. Si ustedes ven este gráfico derecho, Chile, Colombia y Brasil se van a recuperar más rápido este año, México, Argentina y Perú un poco más lento, pero todos describiendo esa V entre el 2020 y el 2021. En este mapa de calor vemos un segundo elemento que ya no es el crecimiento económico, sino cuánta plata dedicaron los gobiernos, cuánto gasto público dedicaron los gobiernos para enfrentar esta crisis. Y entre más verde, más dinero, más de 10% del PIB, entre 7 y 10%, entre más amarillo y más rojo, menos dinero. Colombia está en los amarillos entre 2.5 y 5%. México, por ejemplo, está entre los rojos, o sea, menos de 2.5% del PIB. Yo creo que Colombia debió hacer un esfuerzo mayor y estar entre los verdes, similar a Perú, Bolivia, o entre los más verdes, como Brasil y Chile. Pero el gobierno, digamos, hay que reconocer que es muy difícil ponerse en los zapatos de quien está manejando la crisis. El presidente Duque, el ministro Carrasquilla, yo creo que uno tiene que ser benevolente porque fue una crisis muy brutal y usted está tratando de generar un balance entre, por un lado, apoyar a las empresas, apoyar a las familias y al sistema de salud, y por otro lado, que no se descuadren, no se desbalanceen sus finanzas públicas de manera fundamental. En ese balance, nuestros dirigentes, nuestros líderes, lo que escogieron fue un enfoque gradual, no un enfoque tremendo de choque, como el que sí se vio, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil, o si ustedes ven el mapa de Europa, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia. Nosotros fuimos por el lado amarillo, que fue ayudar y ayudar algunas veces tímidamente. Yo creo que a los hogares, a las familias colombianas se les ha debido dar un apoyo mucho más decidido. Aquí se ve también la consecuencia de ese fenómeno. Dado que los gobiernos se volcaron sobre los individuos, sobre el sistema de salud, sobre las empresas, pues tuvieron que endeudarse. Hay una cosa que ustedes no han visto en su vida y es un salto en la deuda en el mundo de 83 a 97 puntos porcentuales, casi 15 puntos porcentuales en un solo año. Eso es inédito en la historia de la humanidad. Se los digo tranquilamente. Vean, Estados Unidos saltó de 108 a 128. 20 puntos porcentuales de aumento en deuda es absolutamente brutal. En números, esto es el mundo y los países avanzados se endeudaron en 17 billones, lo que en inglés son trillions, ¿no? Billones de dólares, perdón, el año pasado, lo cual es pues el del tamaño de la economía china y más cerca del tamaño de la economía americana. Colombia, ¿cómo lo hizo de América Latina? En Colombia saltamos de 50%, que era un nivel alto de deuda para nuestra historia. Nosotros nos habíamos mantenido con deuda pública por alrededor del 40, 30, 40%, y saltar a 50 antes de la crisis era un nivel alto, y 65%, pues ya en el año de crisis, en el año 2020, pues es altísimo. El gobierno espera bajar a 60% este año, el año 2021, pero este problema, el tema de la deuda pública, será una preocupación definitiva de aquí en adelante. ¿Qué pasa entonces con el crecimiento? Y aquí les traigo las nuevas proyecciones del Fondo Monetario de enero. El fondo sacó proyecciones en octubre, que son las rojas, y en enero sacó las azules. Esto es importante porque esta revisión muestra si hay una movida hacia el optimismo o hacia el pesimismo. Y claramente hay una movida hacia el optimismo, perdón. Primero, las dos grandes turbinas del mundo, que son China, que es este crecimiento de 8.1%, y Estados Unidos, que fíjese que la revisión fue de 3.1, que se esperaba en octubre, a 5.1% de crecimiento que se espera este año. O sea, se espera que las economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, jalonen el mundo. Estas son las turbinas y nosotros todos vamos montados en ese avión y ese avión tiene, llamémoslo, viento de cola, nos está ayudando.
Colombia se esperaba 4 en octubre y hoy se espera por parte del Fondo Monetario Internacional 4.6, lo cual es muy bueno. Miren Chile de 4.5 a 5.8, el mundo de 5.2 a 5.5, América Latina de 3.6 a 4.1. O sea, vamos a tener un 2021, según el Fondo Monetario, un poco mejor de lo que se esperaba a final del año pasado, lo cual necesariamente es una buena noticia. Otro fenómeno interesante y es cómo están saliendo las empresas en esta crisis versus crisis anteriores. Acá hay dos elementos. Uno, los capitales temporalmente se refugiaron en el dólar y se salieron de mercados emergentes. Eso es lo que muestra esta gráfica roja. Pero las empresas se han quebrado menos. Fíjense, la azul es esta gran cuarentena, the Great Lockdown se lo conoce, y las quiebras, las bancarrotas de empresas cayeron después del choque del COVID. Mientras que en otras crisis anteriores, las gráficas roja y amarilla ya mostraba que las bancarrotas subían, aumentaban. En esta ocasión las bancarrotas disminuyeron. De manera que todos sabemos que hubo sectores muy golpeados, por supuesto hoteles, por supuesto restaurantes, establecimientos educativos, pero en suma, en el mundo entero no hubo una oleada de bancarrotas y eso fue positivo. Un fenómeno que sí ha sufrido mucho es una variable, es el empleo. El desempleo, ustedes lo ven en la gráfica izquierda, aquí están los países de América Latina, el que más sufrió un impacto fue Perú, que es esta línea marrón. Colombia es la línea amarilla que se ve aquí detrás y lo que se aprecia es que justamente para mayo, junio, el efecto de caída de empleo fue tremendo, esta es la población ocupada, pero de nuevo la V se materializó con posterioridad. Ya para diciembre, Perú había recuperado buena parte de su empleo y Colombia también. Fíjense que la caída de la línea amarilla de los primeros 3, 4 meses después del choque, ya para diciembre se va recuperado. Obviamente tenemos un dato que se los voy a mostrar más adelante, que es el dato de enero, y lo vamos a analizar. Pero el empleo sufrió bastante y también sufrió, o se espera que haya sufrido mucho, la pobreza. Es un año en el cual muchas familias perdieron el empleo, muchos jóvenes se tuvieron que salir de la universidad, muchos dejaron de estar matriculados, se quedaron en su casa buscando trabajo y también cuidando a sus hermanos. Y muchas empresas cerraron o mandaron a muchos trabajadores a la casa. Entonces, de manera que la pobreza y el empleo son una consecuencia muy difícil y que tenemos que estar manejando. Por eso los gobiernos se volcaron en ayudar a las familias haciéndoles transferencias mensuales, etc. Eso todavía continúa en Colombia y esperamos que así siga. Unos indicadores a los que hay que ponerles mucha atención no son solo empleo o el PIB, sino los indicadores de muy corto plazo que lo que reflejan es el estado de incertidumbre en la economía. Y aquí tenemos dos. Les traigo lo que se llama Credit Default Swaps, CDS. ¿Qué son los Credit Default Swaps? Son unos seguros que compran los grandes tenedores de deuda de Colombia, por ejemplo, compran un seguro, que es este swap, este Credit Default Swap, que es un seguro por si el país hace default, el país entra en mora. Si Colombia entra en mora, usted compra un seguro y le dice al asegurador, págueme lo que Colombia no me pagó. Entonces, la cotización diaria de estos CDS muestra el temor de que un país no pague. Y si ustedes ven, todos los países grandes de América Latina, sus CDS saltaron al impacto cuando llegó el COVID y después del COVID se han ido normalizando. O sea, hubo mucho temor de impago y Colombia incluso fue el que más, la línea verde es Colombia y fue el que más saltó, pero en la medida en que pasó el tiempo se han ido normalizando. Ahora, fíjense que la situación actual no es igual de baja a como estaba antes del COVID. O sea, no hemos recuperado completamente la normalidad y tampoco todos los países están sus valoraciones tan apretadas como entonces. O sea, hay una diferenciación entre Brasil, México y Colombia por un lado y Perú y Chile por otro, que son las líneas amarilla y azul aquí. Pero definitivamente la situación sí se ha normalizado. Y otros indicadores de corto plazo son las tasas de cambio.
Si ustedes ven Colombia y México, las tasas de cambio saltaron mucho en el impacto, pero ya se han ido normalizando. Colombia alrededor de 3.000, llegó a 3.400 algo, está cerca de 3.600 y México en 20, mientras que en Brasil subió y se ha quedado arriba. Brasil está sujeto a más incertidumbre. Pero la región como un todo, América Latina y algunos países, entre ellos Colombia y México, han evolucionado de manera más positiva. Pero de todos modos, mantenemos una espada de Damocles sobre nuestras cabezas y es esta tabla. Esta tabla muestra las valoraciones de las calificaciones de Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. ¿Qué es lo que califican las calificadoras? Califican la capacidad de pago y la capacidad de evitar una mora en la deuda y sobre todo en la deuda pública. Colombia es, y junto por ejemplo con Chile, con Perú, es grado de inversión. Baa2, BBB menos en las diferentes calificadoras, esto es grado de inversión. Pero ustedes ven ahí negativa, negativa y negativa. Tiene una perspectiva negativa, lo cual quiere decir que estas calificadoras están mirando con mucha atención a Colombia y prácticamente están poniendo tres condiciones. Una, que el país vuelva a crecer o crezca este año por encima del 5%. Segundo, que pase una reforma tributaria. Tercero, que muestre que puede reducir su déficit y su deuda pública. Las tres cosas son difíciles, pero no son imposibles. Yo creo que el país puede crecer por encima del 5%. Yo creo que el país va a pasar una reforma tributaria y también creo que el déficit y la deuda pública van a empezar una tendencia decreciente. Pero si no sucede, pues alguna de estas, probablemente Fitch Ratings, nos bajaría la calificación, pasaríamos de grado de inversión a grado especulativo porque estamos justo en el borde, lo cual sería negativo. Yo esperaría que Standard & Poor's y Moody's sean más constructivos y nos mantengan en grado de inversión. Yo sé que Moody's, que en donde estamos 2 escalones por encima de grado de inversión, considera que Colombia sin problemas es un país de grado de inversión. Colombia lleva 90 años sin hacer una sola renegociación ni ningún tipo de cambios en su perfil de deuda, de manera que en principio yo creería que podemos mantener esto, pero pues Fitch y Standard & Poor's nos mantendrán bajo el ojo avisor. Algo clave del contexto internacional es qué pasará con el presidente Biden y sobre todo cuál será el equilibrio que encuentra Biden con China. Eso determinará el contexto en el que nos movemos todos los países. En particular, hay temas en los que el presidente Biden y su equipo han decidido que van a cooperar con China. El cambio climático, no proliferación de armas nucleares, seguridad sanitaria mundial. Pero hay temas que están en rojo, que son temas en los que va a haber confrontación. Y fíjese, el primero es comercio, que ese es algo que viene del presidente Trump y que se mantendrá, que es Estados Unidos va a tratar de seguir atrayendo empresas que se movieron a China y que se sitúen en Estados Unidos o cerca de Estados Unidos, cosa de la cual se puede favorecer Colombia. Segundo, que China no fuerce a las empresas a entregar sus secretos tecnológicos para darles acceso al mercado chino, este tema de tecnología. Tercero, el tema de expansión militar, aunque fíjese que este tiene aquí un cortocircuito con el de no proliferación de armas nucleares. Y por último, violación de derechos humanos, porque Estados Unidos considera que China en su frontera occidental con las minorías islámicas tiene violaciones de derechos humanos. Los latinoamericanos y en particular pues Colombia vamos a estar divididos entre la esfera china y la esfera americana. Colombia y los países hacia México somos más dependientes de Estados Unidos, al sur de Colombia, de Perú y Brasil hacia abajo son más dependientes de China y esto va a determinar unos movimientos interesantes geopolíticos en la región. Bueno, pasemos entonces al manejo de crisis. Aquí tenemos otro mapa de calor y muestra la fecha en la que se espera una disponibilidad amplia de vacunas. Esto es una predicción hecha a principio del mes pasado, hace un mes. Y lo que se espera es que Colombia, junto con otros países de América Latina, Brasil, Argentina, Chile,
tengan una disponibilidad muy amplia ya entre septiembre de este año y junio del próximo. De manera que, digamos, a final de año debe haber ya una vacunación importante y a principios del próximo año ya debemos haber podido vacunar a mayoría de la población para generar la inmunidad de rebaño. Fíjense que Estados Unidos lo lograría un poco antes, un trimestre antes que nosotros, lo mismo que Europa. Y en América Latina, pues tendremos un promedio similar en los países grandes de la región, excepto Perú. Pero la vacunación todavía va muy débil. Si ustedes ven, Chile ya ha vacunado el 14% de su población, Estados Unidos va por el 12% de su población, mientras que los demás países, Argentina, Brasil, etcétera, y Colombia, sobre todo, esta gráfica inferior izquierda, pues muestra que estamos en el 0,4% de la población. De manera que tenemos que acelerar las vacunas. Ya se compraron suficientes vacunas, según nos dicen las noticias, pero ahora hay que entrar a vacunar y entrar a vacunar con eficacia y con celeridad. El sistema de salud, ¿qué tal ha respondido? Aquí yo voy a defender el sistema de salud. El sistema de salud en Colombia, pues obviamente ante desafíos originales, que faltaban camas, faltaban ventiladores, faltaban unidades de cuidado intensivo, etcétera, puso el dinero, puso los ventiladores, puso las pruebas. Ya hoy por hoy cualquier persona se puede hacer una prueba, ya en 6 meses, 8 meses, un año, pasará lo mismo con las vacunas. El que quiera vacunarse se podrá vacunar. Y en general el sistema respondió bastante bien. Aquí, por supuesto, hay críticas individuales aquí y allá, las EPS, etcétera, pero yo soy un defensor del sistema de salud. El sistema de salud, fíjese, tiene una cobertura, esta es la cobertura de la afiliación al sistema de salud del 96%. O sea, casi todos los colombianos estamos cubiertos y los colombianos más pobres, de los deciles 1, 2, 3, 4, 5 más pobres, están cubiertos con el sistema subsidiado, el régimen subsidiado, que son los bloques azul oscuros. Mientras que las personas más pudientes, los deciles 5 al 10 de ingreso, están cubiertos mayormente por el régimen contributivo. O sea, es un sistema diseñado como queremos que suceda y el sistema respondió bastante bien a la crisis. Si ustedes ven, los colombianos somos de los países que menos gasto de bolsillo tiene. Tuvo gasto de bolsillo positivo en el último año, cuando en Panamá, Jamaica, Brasil tuvieron gasto de bolsillo alto, nosotros menos, y gasto de bolsillo de más de $1.000, si ustedes ven, cero en Colombia en el último año, mientras que otros países avanzados pues tienen gastos de bolsillos importantes. Y tiempo de espera para citas con un especialista es de más de 2 meses. Por ejemplo, en muchos países avanzados son 30-40% de la población tiene que esperar más de 2 meses para una cita con un especialista, y en Colombia mucho menos, como lo muestra esta gráfica. De manera que tenemos un sistema que respondió bastante bien, que pues esta es la peor crisis sanitaria que hemos tenido en la historia, una crisis mundial, y debemos aceptar que tenemos un sistema de salud robusto. Bueno, miremos cómo ha sido la reactivación económica. Y aquí el mensaje es, en principio, muy bien, porque hubo una V. Fíjense, es exactamente la forma del índice de confianza comercial e industrial. La confianza comercial, que es la roja, rebotó en V desde el momento más difícil, que fue marzo-abril, y está ya en terreno muy positivo. La confianza industrial rebotó, tuvo una recaída a final del año, pero está volviendo a recuperarse. Y lo mismo los sectores, ya en observaciones del crecimiento anual, cada mes muestran que el comercio y la industria ya se han recuperado casi a niveles de equilibrio, incluso positivos en el caso del comercio a finales del año pasado. También los hogares, las familias. Esta es una medición de Radar, una empresa que se dedica a ver cómo está el consumo de las familias, y se pregunta: ¿usted compró más, igual o menos que el año pasado? Y si ustedes se dan cuenta, las familias que compraron más o igual son casi el 70%, creciendo establemente desde el momento del peor de la pandemia. Y las familias que han comprado menos que el mes pasado son el 30%. Todavía ese 30% es muy importante, sobre todo porque probablemente se concentran en las familias más pobres. Esto es razón suficiente para que el gobierno siga apoyando a las familias más pobres y más golpeadas. No hemos salido totalmente de la crisis y debemos seguir dándole apoyo a todas las familias.
¿Cómo reaccionó el Banco de la República? El Banco de la República, su reacción fue, y aquí está esta línea azul clara, bajó su tasa de interés al 1.75%. De nuevo, esto fue muy colombiano, que es gradual. Fíjense que Perú y Chile la bajaron inmediatamente casi a cero, 0.25 y 0.5, mientras que Brasil y Colombia las bajaron gradualmente. Colombia siempre ha sido muy gradualista, eso a pesar de que la inflación se fue hacia abajo. ¿Por qué la inflación se fue hacia abajo? A pesar de que muchos países están emitiendo dinero, Colombia entre ellos, porque nadie va a subir precios en medio de una situación en la que la demanda está colapsando. Si a los precios actuales usted no está vendiendo, pues menos aún va a querer bajar sus precios. Entonces los precios, si algo, bajaron de 4%, donde estaban antes de la crisis, a 1.61 en la inflación, pues la inflación no. Y el Banco de la República, su meta es mantener esta serpiente dentro de este tubo, y pues no lo pudo hacer, se le cayó. Pero si ustedes ven la gráfica, ya eso encontró aparentemente un piso y debe empezar a subir. Nosotros esperamos que la inflación termine el año 2021 en 2.4% según nuestros modelos. Un tema que preocupa y que hay que tener bajo observación es el crédito. Aquí aparecen dos gráficas. Les muestro la primera, la de la derecha, que es cómo ha crecido la cartera de créditos del sistema financiero. Y es notable que sigue creciendo positivo para noviembre. Esto es consumo, vivienda, comercial, y fíjense que sigue creciendo positivo para noviembre. Eso es notable porque en un año tan duro todavía los bancos están dando crédito. Pero, y ahora sí vemos la gráfica izquierda, esta es la mora, la cartera vencida. Y fíjense que está creciendo de manera importante. O sea, es decir, algunas personas, algunas empresas están entrando en mora y la cartera en mora, que era muy pequeña, luego un crecimiento del 30% suena escandaloso, pero pues viene de una base muy pequeña. Esto debe normalizarse en la medida en que avance el 2021, pero son las dos caras de la moneda del crédito. Los bancos sí están dando crédito, pero obviamente están alerta porque algunos de sus deudores están entrando en mora. Fíjense, esto fue impresionante. Yo le digo a alumnos a los que les he mostrado esto en conferencias, y se los digo ahora a ustedes, es si quieren aprender de una crisis, miren y observen muy bien todos los datos y las variables. Y este enseña mucho. Estos son los desembolsos de crédito de consumo de los bancos el año pasado. Fíjense la caída tan brutal, prácticamente en 1 o 2 meses cayeron a cero. Pero ya para septiembre, octubre y noviembre habíamos recuperado, no exactamente el nivel pre-crisis, pero sí un nivel importante. Entonces, el año pasado enseña mucho, muestra que los bancos definitivamente cerraron las llaves de crédito durante 2 o 3 meses, pero que cuando las abrieron relativamente rápido. Esto no subió gradualmente como una rampa suave, sino que subió drásticamente. Entonces, bien por los bancos, naturalmente, se los ha criticado mucho, se ha criticado que el gobierno le dio más créditos a los más grandes. Es un poco normal, los bancos, pónganse en la situación de que ustedes están en una junta directiva de un banco, lo primero que tienen que proteger es la supervivencia del banco, su patrimonio, su capital y su valor de largo plazo. Entonces, en momentos de crisis, pues ustedes tienden a ser tremendamente cautos y conservadores. Esta gráfica es tal vez la más interesante y la más importante que les voy a mostrar, entonces me voy a quedar un momento en esta gráfica, se las voy a explicar bien. Primero, esta es la demanda de energía por cada sector. Este es un indicador de cómo está la actividad económica en, digamos, empecemos por la más baja, la educación. La educación es esta gráfica amarilla, esta línea amarilla, y fíjense que iba muy bien antes de la crisis, creciendo la demanda de energía de la educación, y se desplomó y ha seguido bajo al punto que recientemente ha estado entre menos 60 y menos 40% de su nivel precrisis. Ha empezado desde diciembre una recuperación, pero todavía los maestros no están volviendo a los colegios, los niños no están volviendo a los colegios, las universidades todavía no tienen clases presenciales, de manera que la demanda de energía en este sector, pues la energía que pide el sector educativo sigue siendo baja. El segundo sector muy interesante es restaurantes y hoteles, que es esta gráfica roja aquí. Fíjense que hasta septiembre, agosto-septiembre estaba peor incluso que
la educación, pero empezó una rampa de ascenso interesantísima y hoy está en un nivel de más o menos menos 30%, todavía muy por debajo de la normalidad, todavía tiene mucho espacio para crecer, pero no es el caso de educación que incluso al día de hoy sigue muy atrasada. Ahora, otros sectores que les ha ido bien, ya se recuperaron completamente la construcción y la manufactura, que son este verde y este amarillo quemado, y el comercio y la minería siguen todavía por debajo de sus niveles precrisis. Esto les da entonces pues es como un electrocardiograma de la economía, pero de todos los pacientes de la economía, de todos los sectores de la economía. Educación todavía muy mal, necesitamos que los colegios y las universidades vuelvan. Hoteles y restaurantes necesitamos que se vuelvan a abrir, muchos de ellos quebraron y es lamentable y se necesita que se vuelvan a crear estas empresas y manufactura y construcción ya por encima y con bastante dinamismo, de manera que tenemos una recuperación al día de hoy muy mezclada. A lo largo del 2021 vamos a ver que esto se va normalizando y todos los sectores en la medida, sobre todo que educación y hoteles y restaurantes se normalicen, vamos a volver a guarismos positivos, con lo cual, por supuesto, lo que vamos a generar es un crecimiento de la economía bastante sólido que espero yo, ojalá, llegara al 5%. ¿Qué ha pasado en el empleo? Yo les decía, bueno, el desempleo saltó y la tasa de desempleo saltó, si ustedes ven aquí a niveles del 21%, pero volvió a caer a niveles del 13%. Eso a mí me tenía muy contento porque hace 20 años hubo una crisis, hace exactamente 20 años hubo una crisis, y el desempleo saltó al 20 y se quedó en el 20 año y medio. Año y medio son 6 punticos de estos. Ahora, no, perdón, 18 punticos de estos porque estos son observaciones mensuales. Ahora fíjense que después del 21 bajó al 13 y eso es maravilloso, pero el dato de enero salió bastante malo, 17.3. Si ustedes ven los eneros, son típicamente meses en los que salta el desempleo. Aquí salta 4 puntos, en el 16 salta 4 puntos en el 17, etcétera. Todos los eneros se ve ese salto, pero este salto es más grande que los anteriores. Se ve ahí claramente en la gráfica. Un salto de 4 puntos en un solo mes es brutal. Entonces, esto se va a normalizar. Fíjense que febrero, tan pronto salta en enero, febrero vuelve a ser bueno, marzo vuelve a ser mejor y ya empezamos abril, mayo, junio, un descenso en el desempleo hasta octubre, noviembre, diciembre, cuando la economía se prepara para las ventas de diciembre. Entonces, hay un fenómeno estacional de meses típicos en la economía, pero no es bueno, no tranquiliza ese salto tan grande de enero. Como les digo, febrero será mejor si sigue el patrón como tiene que seguir, pero pues un salto de enero tan alto es importante. Y también en las 13 ciudades importantes, las principales, ese salto fue aún más grande, lo cual lleva a la preocupación. Una cosa interesantísima es los trabajos informales se recuperaron más que los trabajos formales. Los trabajos formales, que son la línea roja, se han recuperado, pero no a un nivel de equilibrio versus los trabajos informales, que son esta línea azul clara. Fíjense que se recuperaron casi completamente, por lo menos ya están en cero, no hemos pasado positivo. Esto ha llamado a muchas personas a exigir, a pedir, a reclamar una reforma laboral que flexibilice el mercado laboral y que lleve a los trabajadores informales a formalizarse. Yo tengo una visión específica y me voy a gastar 2 minutos hablando de eso, porque creo que parece haber un consenso sobre lo que se llama la flexibilización laboral, pero yo creo que hay una confusión. Mucha gente dice que Colombia no exporta más y no es más competitiva por los trabajadores informales, como si una persona que vende arepas en una esquina o un puesto de perros calientes o una persona que tiene una camioneta y hace acarreos o que tiene una mina artesanal, tuviera la culpa de que Ecopetrol o Nutresa, empresas inmensas informales, no exporten más. Yo creo que es exactamente al contrario. ¿La informalidad qué es? La informalidad es una solución, por supuesto, imperfecta a 2 problemas. Uno, la falta de negocios, de un volumen de negocios formales exportadores más grande, que eso no es culpa de una vendedora de arepas,
digámoslo la verdad. Y segundo, el alto costo de ser formal. A la señora que vende arepas tiene un margen muy pequeño y si le tocara pagar impuestos, contribuciones a salud, contribuciones a pensiones, además de un montón de obligaciones locales, el ICA, etcétera, pues se quebraría. Los negocios formales cumplen una función crucial, que es permitir a esos hogares, a esas familias, poner comida sobre la mesa. Esa es la función económica más importante de cualquier persona. Poner comida sobre la mesa todos los días, ojalá 3 veces al día, que muchas familias no lo están pudiendo hacer, y eso lo cumple la informalidad. Entonces la informalidad debe dejar de ser llamada informalidad. ¿Por qué? Porque resuelve el problema más importante de una economía, que es que sus personas, sus componentes, sus familias coman. La pandemia hizo visible, si algo, la gran flexibilidad, no inflexibilidad del mercado laboral en Colombia, porque muchas empresas pudieron disminuir su nómina, mandar a la gente a vacaciones, disminuir el número de horas de trabajo, etcétera. Todo tipo de combinaciones que les permitió manejar la pandemia. ¿Qué debemos hacer hacia el futuro? Transformar nuestro concepto de formalidad y adaptar las leyes a la realidad y no la realidad a las leyes. Nosotros tenemos unas leyes que hicieron los abogados y los economistas y el que no se someta a esas leyes es un informal. Cuando en realidad la persona que hoy le dan salud subsidiada, yo se los mostré más arriba, la mitad de la población tiene salud subsidiada, ¿por qué va a tener que pagar por la salud? Si ya la salud es subsidiada. Y en la medida en que pase el tiempo vamos a llegar a pensión subsidiada también para los más pobres. Entonces, si a usted le dan una colombiana gratis en una ventanilla y se la dan cobrada en otra ventanilla, ¿usted a cuál va? Pues a la que se le dan gratis. Lo mismo las personas que hoy consideramos informales van a tener salud gratis y pensiones gratis. Entonces, les podemos dar un estatus formal, dar la capacidad de bancarizarse, de ser objeto de garantías del Fondo Nacional de Garantías, de ser objeto de licencias de minería, por ejemplo, los mineros artesanales, y con eso dar un salto a un nivel de negocio superior. Lo que tendríamos que hacer es crear un nivel de formalidad 1 que tenga solo beneficios y cero costos, un nivel F2, lo llamo yo, con un ascenso suave de tributación y contribución, que sea con un monotributo que usted contribuya a todo con un solo pago, salud, pensiones e impuestos, y un F3 en donde estaríamos ustedes y yo, que serían con las contribuciones actuales, todas las contribuciones de ley. Solo así podríamos dejar ese concepto obsoleto de que es que hay gente informal en la economía. Nadie que ponga comida sobre la mesa puede o debe ser llamado informal. Bueno, ¿cómo va a ser la recuperación fiscal y económica ya de aquí en adelante? Uno, yo les mostré que la deuda saltó mucho, aquí se los muestro específicamente para Colombia en los últimos años. Fíjese que la Constitución del 91 pues justamente las pensiones y la salud y la educación nos llevaron a tener un gasto mayor y una deuda mayor. Eso se normalizó un poco, esto fue el ministro Carrasquilla, este fui yo, aquí bajamos la deuda pública. En los últimos 5 o 6 años se subió mucho la deuda y el COVID la subió a estos niveles. La gran pregunta, amigas y amigos, es cómo vamos a hacer para bajar la deuda desde el nivel actual y cumplir con una de las condiciones que tienen las calificadoras. Yo ya les mostré que estamos en negativo y que tenemos que normalizar esta deuda y bajar el déficit. ¿Qué dicen los números? Los números dicen algo muy interesante y este es un cálculo que yo hice esta semana, se los traigo aquí fresquito, esto está caliente, como el pan caliente acabado de salir del horno, y es lo siguiente, fíjense las tasas de interés que pagamos nosotros por la deuda. Las tasas han bajado muchísimo y siguen bajando en una tendencia descendente. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una inmensa cantidad de liquidez que se ha irrigado en todos los países y cuando hay mucho dinero, el costo del dinero baja. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como país hoy nos endeudamos a tasas de 4,7 la tasa externa y a 5,6 la tasa interna, cuando hace 10 años nos endeudábamos al 8 y al 10%. Eso lo que quiere decir es que hoy por hoy admitimos más deuda que en el pasado. Si a usted toca pagar la mitad de la tasa de interés, pues usted con la misma plata de pagos puede pagar una deuda mayor. Entonces, este argumento lo que muestra, no voy a entrar en los detalles, es que Colombia no tiene que bajar su deuda al 40%, sino que la podría dejar al 50% con las tasas de interés actuales, que es este 2,9. No necesito que entiendan más que eso, sino Colombia, una deuda del 50% del PIB, que hace 10 o 15 o 20 años era inadmisiblemente alta,
hoy por hoy es equivalente a lo que antes era el 40 cuando las tasas eran más altas. ¿De acuerdo? Incluso si las tasas siguen bajando un punto más, se podría volver admisible una deuda del 60%. Esto es un fenómeno muy importante. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda nos dice que nos va a poner una reforma tributaria. ¿Qué le pasó al ministro de Hacienda? Estos son los ingresos tributarios estructurales. Se le cayeron los ingresos del 14 al 13.3 y al 13.5 este año. Y los piensa subir en el 2022 con una reforma tributaria por esta senda azul oscura. Esto es una reforma de 2 puntos del PIB más la venta de ISA a Ecopetrol. Y pregunta, ¿es eso razonable y es eso posible? Y yo les diría que ni es razonable ni es posible, incluso ni es deseable. Nosotros pintamos esta línea roja, que es la línea de eConcept, que es la compañía nuestra de consultoría, diciendo, vea, un crecimiento mucho más gradual en los ingresos, en los impuestos. Primero es más razonable y segundo es más deseable. ¿Por qué? Sacarle 2 puntos, o sea, 20 billones de pesos en impuestos el año próximo a la economía es como sacarle 2 litros de sangre a un paciente anémico. Hay que ser muy cuidadosos con esta reforma. Hay que hacer una reforma, yo estoy de acuerdo con el ministro, pero hay que hacer una reforma mucho más gradual. Fíjese una cosa, mi diferencia con el gobierno es que fue excesivamente gradual el año de la pandemia y este año, 2020-2021, pero va a ser muy drástico saliendo de la crisis, que es lo que muestra esta gráfica. Yo preferiría que hubieran sido gastado más, ser más agresivos en la crisis y salir de manera más gradual. No voy a entrar en muchos detalles, pero les dejo el mensaje. La idea es que el gasto también baje, no solo suban los impuestos, sino bajen los gastos y que mantengan los gastos de inversión más o menos altos. Con eso se lograría que el déficit fiscal, que pasó de 2,5 a casi 9% del PIB, suba al 7,6. El gobierno dice que lo bajaría a 2,5 el próximo año. Yo creo que eso es muy difícil de hacer. Nosotros lo ponemos en 3,9, que fíjense que es una diferencia importante, aunque también es una recuperación importante. Entonces, ¿cuál es el mensaje de aquí para que no se confundan? Tiene que haber consolidación fiscal, tiene que haber una normalización en las cuentas públicas, pero no tiene que ser tan drástica como la que hace el gobierno. Bueno, ¿cómo estamos en impuestos? Y aquí ya estamos llegando hacia el final. América Latina, ya, dado que nos viene una reforma tributaria, América Latina es la región del mundo donde más impuestos se cobran, 53%. Fíjense, comparado con Estados Unidos, Norteamérica 38%, Europa 39%, Asia 36%. Solo África y América Latina tienen tasas impositivas tan altas y América Latina es el que más tiene. Esto tiene un círculo vicioso, porque entre más impuestos usted cobra, las empresas se van o no vienen, y entonces a las empresas que se quedan, usted termina teniéndoles que cobrar aún más impuestos. De hecho, Colombia tiene una tasa de impuesto total y contribución del 71.3%. Fíjense dónde está Venezuela, 73.3%. Yo dije en Caracol hace poco, mirando esta gráfica, que nosotros podríamos ser llamados la República Bolivariana de Colombia, porque ellos son bolivarianos y tienen una tasa de contribución del 73%. Nosotros supuestamente no, pero tenemos una del 71%, y ahora con la reforma tributaria probablemente vamos a pasar a Venezuela. Cuando la dirección en la que tenemos que movernos es hacia abajo. Fíjense, Chile, 33%, Perú, 36%. Entonces, tenemos que movernos hacia tasas de tributación menores, pero mucha más gente tributando. Sobre eso hay consenso, es más fácil decirlo que hacerlo y el gobierno tratará de buscarlo en esta reforma tributaria. ¿Qué puede haber en la reforma? Esto no es nuestro, sino de Pose, Herrera y Ruiz, y muestra que puede haber un aumento en tarifa de renta para personas naturales, un aumento en tasa de contribuciones, en la base, perdón, un aumento en el patrimonio, en la tarifa y en la base, eliminación de algunas exclusiones de IVA y aumento en la tarifa de ganancias ocasionales. No sabemos si este será el diseño del gobierno o no, pero es lo que Pose, Herrera y Ruiz considera. El gobierno debe buscar un aumento del recaudo aproximadamente de 20 billones de pesos. Quiere buscar, yo no creo que debe buscar, pero va a buscar eso. El gobierno afirma que la revisión de las exenciones tributarias se hará y obviamente están esperando a que les llegue un informe de la OCDE. ¿Cómo va a cerrar entonces, en nuestra humilde opinión, el año 2021? Un crecimiento que aquí pusimos de 4,2 muy conservador. Yo personalmente creo que va a ser cercano al 5%. Recuerden que el Fondo Monetario dijo 4,6. Una inflación de 2,4.
tasas de interés de 1,75 y 2%, tasa de cambio, aquí está en 3.400, que creo que es factible, si bien ahora está en 3.600, pero recuerden que el precio del petróleo va hacia arriba y la tasa de cambio puede volver a coger una rampa en descenso. Balance del gobierno central todavía muy alto, 7,6, este es un déficit muy alto. Deuda decreciendo de 65 a 60, empezando una rampa de descenso, y las cuentas externas, pues típicas para Colombia. Pero ¿qué se necesita para una estrategia de reactivación económica de largo plazo? Mejorar la gerencia del Estado, la eficacia y la eficiencia del gasto público, lo dijimos también, la ética para gobernanza y para generar valor, un salto exportador, una política industrial que nos permita ir reemplazando paulatinamente las exportaciones de hidrocarburos, un nuevo enfoque tributario, ya hablamos de esto, y por supuesto, eso no es todo, inversión en la gente, salud, educación, niñez, vejez y pobreza, una mejora en justicia y seguridad ciudadana, las reformas económicas que ya las dijimos, y una gerencia del Estado que busque agilidad y orientación al resultado. En últimas, Colombia y las economías latinoamericanas y el mundo en general tocó fondo en el segundo trimestre de 2020, pero con alta divergencia entre sectores. El COVID-19 es un virus traicionero y la vacunación todavía toma tiempo, o sea, vamos a estar teniendo todavía rebrotes, pero la economía ha rebotado de una forma de V y pues lo ha hecho de manera notable, si bien todavía quedan indicadores preocupantes como el empleo. Los indicadores de riesgo se ajustaron a lo largo del año y no estamos todavía en normalidad, pero nos hemos ido acercando. Y las crisis son fructíferas en función de lo que aprendamos de ellas. Esta crisis, por favor, si solo les queda una idea, aprendan de ellas lo más posible. De la crisis de hace 20 años sacamos el Plan Colombia y le ganamos a las FARC y le ganamos al narcotráfico, pues aunque ahora volvió a subir. De la crisis sacamos Familias en Acción y acudimos en favor y en ayuda de los más desposeídos, y eso nos diferenció mucho de Venezuela y nos blindó mucho socialmente. ¿Qué hay que hacer entonces? Gradualismo tributario, una seria transformación del gasto y de la ética, consistencia y credibilidad, y una política orientada a un desarrollo agroindustrial y de servicios, sobre todo buscando los mercados mundiales que son infinitos. Con esto termino mi presentación. Diego, muchas gracias y quedo a su disposición. Gracias a usted, doctor Echeverry. Presentaciones como la suya son importantísimas para el país. Voces como la suya dan mucha claridad sobre lo que está pasando en Colombia y ojalá pudiéramos escucharlo más a menudo. Así aprovechamos también para agradecerle su participación en HP Innovation Day 2021